Ay, es que a mi hijo le cuesta respetar las normas y la verdad. Eso a mí me preocupa bastante. ¿Qué hago? Ay, es que me siento preocupada porque mi hijo es muy solitario, no socializa con otros chicos de su edad y me preocupa que caiga en un acoso escolar en el colegio. ¿Qué puedo hacer? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre acoso escolar, enfocándonos en aquellos factores de riesgo que es importante que identifiques para trabajar en ellos y prevenir esta problemática. ¿Deseas aprender mucho más de esto? Genial. Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. ¿Listo? Bueno, me alegra mucho encontrarte aquí nuevamente. Hoy quise traer un tema del que cada vez se tiene más conciencia, no solo en los entornos educativos, sino en las familias. Se tiene más claridad que es una problemática real que afecta a varios estudiantes alrededor del mundo y es lo llamado acoso escolar, por algunos llamado intimidación escolar, por otros llamado bullying, que básicamente es una problemática que no sucede solo una vez, sino básicamente se da de forma constante, repetitiva, persistente, donde hay, digamos que, una persona que tiene un lugar de poder superior que vamos a llamar bully y una persona que está en una condición de vulnerabilidad o debilidad que vamos a llamar la víctima. Y hay tres, digamos, personajes que juegan un papel fundamental en esta problemática y es el bullying o el intimidador, la víctima, que es a quien se le hacen constantemente sus ataques dentro del aula o en el ambiente escolar, sea a nivel presencial o virtual, y él o los observadores, que básicamente son esas personas totalmente, digamos, pasivas que observan esa interacción intimidatoria entre el bully y la víctima, que también, digamos, juegan un papel fundamental. Si quieres igual profundizar más sobre características de ese acoso escolar, aquí abajo te dijo el enlace de mi psicólogo escrito y puedes buscar un artículo que escribí hace unos años sobre acoso escolar y algunas señales para identificar si tu hijo es víctima de esta situación. ¿Qué es importante? También es importante que sepas que en muchas ocasiones el acoso escolar se da de forma presencial, es decir, dentro del aula, en los otros espacios que hay en el entorno escolar, llámese recreo, la hora del almuerzo, actividades extracurriculares. Pero en otras ocasiones ha comenzado a coger fuerza ahora con el auge de todo el mundo digital, algo que se llama ciberbullying, que es una modalidad, digamos, a través de redes sociales y otras plataformas digitales en las que se realiza ese bullying cibernético, por eso se le llama ciberbullying, que de ese tema acá tampoco voy a profundizar, pero aquí abajo te comparto dos espacios que hice hace unos años sobre eso para que sepas cómo identificar y cómo prevenir si tu hijo está sufriendo ciberbullying. ¿Listo? Ahora, entrando en materia, este es una serie de dos videos, este es el primer video de esa serie en el que estaremos hablando, ok, cuáles son esos factores de riesgo del acoso escolar. Ideas, ¿por qué es importante hablar de esto, Jim? Primero, para que sepas, ya hablamos que es acoso escolar, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de conocer los factores de riesgo? Digamos que cuando hablo de factores de riesgo, me refiero a esos factores que pueden desencadenar, que pueden predisponer mayor probabilidad de caer en un acoso escolar, sea que tu hijo tenga mayor probabilidad de ser bullying, es decir, de ser bully, es decir, el que intimida,
o de ser la víctima, ¿sí? Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, entrando entonces en materia, vamos a hablar de 5 factores que considero fundamentales porque son ciertas señales de alarma que nos pueden indicar que se puede caer posiblemente en un acoso escolar, ¿sí? Factor de riesgo número 1. Vivir en un hogar, en una casa, donde hay violencia todo el tiempo. Física, verbal. En la mayoría de los casos, los menores, sean niños, sean adolescentes, se ven expuestos a violencia verbal. En algunos casos se ven más expuestos a violencia física. Pero ¿qué es clave? Tanto es probable que tu hijo caiga en volverse víctima o un bully por el hecho de vivir en un entorno donde haya violencia, donde sufra de violencia. Y tal vez estás pensando, Gina, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra si el acoso escolar sucede en el colegio? Tiene que ver mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es probable que se vuelva víctima. Porque, digamos, puede que esa situación violenta a la que está expuesto constantemente en casa le genere un miedo constante, una sensación de peligro, de amenaza constante, que haga que todo el tiempo sienta que los demás van a hacerle daño. Entonces diríamos en términos coloquiales que se volvería una presa fácil de ser víctima de acoso escolar. Ahora, ¿por qué es probable en este entorno que caiga en volverse ese intimidador o ese bully? Porque si es, entre comillas, la normalidad de su hogar, va a asumir que esa es la forma normal, la forma habitual de interactuar con los demás cuando hacen lo que quiere, cuando hacen lo que no quiere. De cierta forma asume que esa es la forma de interactuar con los demás, ¿sí? Si no hacen lo que él quiere, pues hay posibilidad de que comience a creer que entonces el uso de la violencia es el único camino para lograr lo que quiere. Importante entonces tener esto en cuenta y saber que aquí abajo te comparto una lista que se llama Hablemos de Maltrato para que profundices mucho más en por qué hay ciertas formas de crianza que se usaban antes, que son viejas herramientas de crianza, que lo único que hacen es generar miedo y desconexión en tu hijo y no son sanas ni para la relación con tu hijo ni para su desarrollo, ¿sí? Ahí en esa lista de reproducción que te comparto aquí abajo, Hablemos de Maltrato, puedes ampliar sobre eso. Ahora, factor de riesgo número 2, una crianza negligente. Digamos que cuando hablo de una crianza negligente, ¿a qué me refiero? Básicamente, un adulto que vive en casa con su hijo, no lo atiende, no está pendiente de él, no pasa tiempo de calidad, no comparte momentos con su hijo, no suple ninguna de sus necesidades, ni físicas, ni médicas, ni educativas, ni emocionales en muchos casos, ni sociales. Es decir, físicamente el adulto está para ese hijo, pero emocionalmente no. Ese hijo no lo siente así. Entonces, vivir esto es probable que vuelva a ese hijo de esa persona, de ese adulto, un posible bullying o intimidador, ¿sí? Que en realidad, simplemente como no alimentaron esa necesidad de seguridad y de conexión en casa, va a buscar mecanismos, digamos, inadecuados para buscar esa seguridad, esa conexión. Va a creer que para conectar con otros hay que tener un trato fuerte. Entonces, súper importante tener eso presente, ¿sí? Que aquí te comparto un episodio del podcast que hace poco estuve hablando sobre esa crianza negligente y qué es lo que sucede detrás.
Factor de riesgo entonces número 3, la dificultad para respetar las normas, ¿sí? Tu hijo puede caer en volverse un intimidador o un posible bully si como tal en casa constantemente evidencia dificultad para respetar las normas, es decir, las transgrede todo el tiempo, no respeta las figuras de autoridad, cuestiona todo el tiempo y tiene una actitud, podríamos llamar, problemática frente a las normas porque cree que no deberían existir. Entonces, si tu hijo en casa, en colegio, en otros espacios, has notado que evidencia dificultad para respetar las normas, eso es algo importante atender, porque si bien hemos dicho que la idea no es en la crianza caer en una firmeza excesiva o en esos tratos severos que no van a ayudarte con el vínculo con tus hijos, sino solo lo van a fracturar cada vez más, también es cierto que hoy tu hijo, digamos, aprende en casa las normas, los límites, porque mañana en un futuro, llámese colegio y en otros espacios, eso lo ayudará a entender, ok, es que a veces las cosas se pueden en el momento en que deseo, a veces no, porque estas son las normas que existen y eso ayuda a que pueda interactuar de forma respetuosa con los demás. Pero si en realidad tiene esa dificultad, pues sí será importante comenzar a revisar eso para trabajarlo, que entienda por qué son importantes las normas y aprenda a acatarlas, ¿sí? Desde esa firmeza y desde esa amabilidad expresarle, ok, hijo, esto es negociable, esto no es negociable, y lo que no es negociable, por esta y esta razón, no es negociable en este momento contigo, ¿sí? A veces le gustará, a veces no, claro. Lo importante es no ceder, sino, digamos, estar ahí firme con esos límites, con esas normas que son fundamentales para una sana convivencia en casa, para que así poco a poco pueda entender eso mismo en el entorno escolar, ¿sí? Factor de riesgo número 4. Un factor que, digamos, puede ser de riesgo de que tu hijo se vuelva víctima de un acoso escolar, de una intimidación, de un bullying, es que sea percibido por las demás personas diferente, débil, una persona solitaria. Si bien es cierto, por algunos rasgos de temperamento hay personas que tienen más facilidad de aproximarse a situaciones novedosas y hay personas que tienen más dificultad de hacerlo, hay personas que tienen más facilidad de adaptarse a los cambios, hay personas que tienen más dificultad de adaptarse a esos cambios. Es importante que te des cuenta que si percibes o sientes que tu hijo tiene esas características, sí será importante, digamos, ayudar a empoderarlo para trabajar eso, para que reconozca el valor de su voz, de sus capacidades, para que reconozca cuál es de cierta forma su don personal y único que viene a compartir al mundo, ¿sí? La idea no es que tu hijo finja ser otra persona, sino empoderarlo para que reconozca desde su autoconfianza, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, las debilidades las estoy trabajando, por eso no soy menos valioso que los demás, ¿sí? Quinto factor de riesgo de que tu hijo pueda caer en volverse un bully o un intimidador. Y es que tu hijo caiga en frustrarse con facilidad cuando las cosas no suceden como desea o no suceden en el momento de la manera que desea. Que caiga en pensar mal de los demás, es decir, creer que todo el tiempo otros están, si se están riendo, están hablando mal de él, si se están burlando de él. Así no sea así. Y caer en rodearse de malas influencias. ¿Qué es importante? Si tu hijo se frustra, tiene malas influencias, de eso aquí abajo te comparto para que amplíes, no vamos a profundizar aquí porque ahí puedes encontrar a detalle toda esa información, pero que es clave que te des cuenta si tu hijo, digamos, todo el tiempo quiere las cosas así y no suceden cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere y se frustra, cómo reacciona cuando se frustra.
sabe manejarlo o no sabe manejarlo. Si no sabe manejarlo, importante trabajar eso. Que se rodee de malas influencias. Básicamente, cuando hablo de malas influencias, es personas que cumplen varias de las características que hablamos anteriormente, no respetan normas, no respetan figuras de autoridad, caen en conductas de riesgo, caen incluso en actos que transgreden en ocasiones la ley, pues son personas que en realidad van a promover en tu hijo ese tipo, digamos, de comportamientos que son totalmente irrespetuosos con los demás. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. En conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de factores de riesgo del acoso escolar? Es fundamental que te des cuenta que el trabajo inicia en casa. En enseñarle a tu hijo a actuar con respeto con los demás y a enseñarle a los demás que actúen con respeto con él. Y cuando no lo hagan, poner el límite. No me gusta que me digas cabezón. La próxima vez puedes llamarme por mi nombre, por ejemplo. ¿Sí? Que eso aquí puedes ampliar para que puedas enseñar a tu hijo cómo ser respetuoso. Es fundamental entonces que sepas que el respeto es la base para una sana interacción de tu hijo con los demás en el entorno escolar y de los demás con tu hijo. Que se dé cuenta que el respeto no es algo que se negocia, que el respeto no es algo que a veces haga y a veces no. Si a veces no lo hago, es importante reparar porque hice un daño a alguien al no ser respetuoso, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta y que se lo muestres con ejemplos reales de las interacciones que tiene diariamente en el entorno escolar. Hijo, esto que pasó, ¿sientes que fue respetuoso o no respetuoso? Ok, ¿por qué? Y ahí tú le explicas y le retroalimentas, fue respetuoso porque hizo esto, no fue respetuoso porque hizo aquello, ¿sí? Ahí así va entendiendo de forma práctica y real cómo se da el respeto en sus interacciones escolares. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ahora la pregunta del mes. La es que tú y yo reflexionemos juntos la pregunta de este mes sobre este tema y es ¿qué sientes que puedes trabajar en casa para enseñarle a tu hijo a tener interacciones saludables y que sean respetuosas con los demás en el entorno escolar? Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas sobre el tema que estamos hablando aquí y estaré atenta a todo lo que me digas por ahí para responderte. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó, dale like, compártela en todas tus redes sociales con otros familiares para que puedan identificar si uno o varios de estos factores de riesgo los presenta su hijo para comenzar a trabajarlos. Y recuerda, aquí abajo te comparto el enlace para que puedas seguirme en mis otras redes sociales como @psicoinfantiladolescente con P al inicio. Aquí abajo te lo comparto. Recuerda suscribirte a este canal para que estés atento a nueva información que te estoy compartiendo frecuentemente por aquí. Y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.